Hola a todos, ¿cómo les va? En esta clase les voy a explicar cómo aplicar la segunda ley de Newton a la resolución de problemas. Lo primero que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a un problema es realizar un dibujo o esquema de la situación, identificando las fuerzas que actúan sobre cada uno de los cuerpos del sistema. El paso siguiente sería aislar los cuerpos y representar todas las fuerzas que actúan sobre cada uno de ellos, ¿sí? Se hace un diagrama de cuerpo libre independiente para cada cuerpo que interviene en el sistema. Como paso siguiente, tenemos que elegir para cada uno de estos diagramas de cuerpo libre un sistema de coordenadas conveniente y a partir del cual vamos a aplicar la segunda ley de Newton, la fórmula sumatoria de fuerzas igual masa por aceleración en cada uno de los ejes. Y como último paso nos queda resolver las ecuaciones que hemos planteado, despejando las incógnitas para llegar a arribar a la resolución del problema. Generalmente las incógnitas van a incluir a las masas, a los componentes de la aceleración o alguna de las fuerzas que actúan sobre ese sistema. Acá les dejo algunos ejemplos más de diagramas de cuerpo libre para sumar a los que ya les di la clase pasada, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, en el ejemplo número 3, tenemos un cuerpo que es arrastrado sobre una superficie con rozamiento. Entonces, sobre este cuerpo va a actuar una fuerza que va a ser la responsable del desplazamiento, pero esta fuerza va a estar afectada por la fuerza de rozamiento que va a actuar, digamos, frenándola, ¿sí? Va a ir frenando este desplazamiento, tiene la misma dirección que la fuerza, pero tiene sentido contrario. Entonces, si hacemos el diagrama de cuerpo libre, vamos a tener la normal y el peso, la fuerza que empuja y la fuerza de rozamiento. Planteando para cada uno de estos ejes, para el eje vertical y el eje horizontal, la ecuación, la formulita de Newton, de la segunda ley, tenemos que sobre el eje vertical o Y va a actuar la normal hacia arriba y el peso hacia abajo. Entonces, la normal menos el peso es igual a masa por aceleración, ¿sí? Como sobre el eje vertical o Y este cuerpo no se está moviendo, este producto me da 0. Entonces, si yo despejo, pasando el peso al otro lado del igual, me queda que la normal es igual al peso. Estas dos fuerzas están equilibradas, ¿sí? Si hacemos el planteo de la segunda ley de Newton en el eje horizontal o eje de las X, vamos a tener la fuerza menos la fuerza de rozamiento va a ser igual a masa por aceleración. Otro ejemplo. Dos cuerpos unidos por una soga que son arrastrados, ¿sí? Supongamos que acá no hay rozamiento, acá lo despreciamos porque, se mueven sobre ruedas. Entonces vamos a tener un cuerpo 1, un cuerpo 2, unidos por una soga y una fuerza que tira de ambos, ¿sí? El sentido del movimiento es hacia allá, hacia la derecha. Entonces, según vimos, tenemos que plantear el diagrama de cuerpo libre para cada cuerpo por separado, ¿sí? En el cuerpo número 1 tenemos la normal y el peso, y en el eje X tenemos la tensión de la soga, que es lo que mueve a este cuerpo. Planteando las ecuaciones de Newton,
Sobre el eje Y, la sumatoria de fuerzas nos va a dar que la normal de 1 es igual al peso de 1. Están equilibradas. Y sobre el eje de las X, la sumatoria de fuerzas, la única fuerza que tenemos acá es la tensión que hace la soga. Tensión es igual a la masa 1 por la aceleración. El diagrama del cuerpo libre para el cuerpo número 2. Tenemos la normal y el peso que están equilibradas, son iguales. Y vamos a tener la fuerza que tira y la tensión, que en este caso va a tener el sentido opuesto al de la fuerza, ¿sí? Entonces, sobre el eje Y vamos a tener normal de 2 igual al peso de 2 y sobre el eje de las X, la fuerza menos la tensión igual a la masa de 2 por la aceleración. Bueno, vamos a ver qué sucede cuando nos enfrentamos con un cuerpo que cae por un plano inclinado. Siempre hacemos el diagramita del cuerpo, el esquema, con todas las fuerzas que actúan. Hablamos que teníamos que elegir un sistema de coordenadas que sea conveniente. Bueno, en el caso del plano inclinado, lo que nos conviene es elegir un eje X que sea paralelo al plano y como eje Y, uno que pase por, que tenga la dirección de la normal, ¿sí? Las fuerzas que vamos a tener actuando en este caso son la normal, que es perpendicular al plano, y el peso, que siempre apunta hacia abajo, ¿sí? Recuerden lo siguiente, el ángulo de inclinación del plano inclinado es el mismo que forma el peso con el eje Y, ¿sí? La fuerza peso con el eje Y. Si plantean el eje Y así tal y como yo se los dije, pasando por la normal. Entonces, para plantear la sumatoria de fuerzas en cada uno de los ejes, voy a tener que descomponer la fuerza peso, ¿sí? En su componente Y, que esta componente Y del peso va a ser igual a la normal, y en su componente X, que va a ser la responsable del desplazamiento del cuerpo. Entonces, las sumatorias de fuerzas en Y va a ser igual normal menos peso en Y va a ser igual a masa por aceleración. El peso en Y sabemos que es peso por coseno de alfa, ¿sí? Y como las fuerzas están en equilibrios, la aceleración es 0. Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y me va a quedar que la normal es igual al peso del cuerpo en Y. O la normal es igual al peso por el coseno de alfa. Haciendo las sumatorias ahora de las fuerzas que actúan en el eje X. Tenemos el peso del cuerpo en X. La componente del cuerpo del peso en X es igual a masa por aceleración. O lo que es igual, el peso por el seno de alfa es igual a masa por aceleración. Como el cuerpo se está moviendo acá, la aceleración va a ser distinta de 0, ¿sí? ¿Y qué pasa si hubiera fuerzas de rozamiento? Bueno, la fuerza de rozamiento actuaría en la dirección del plano inclinado, ¿sí? Y la veríamos acá restando a la componente del peso en X. Vamos a ver algunos ejemplos de ejercicios de aplicación. En este ejercicio nos plantea que un tractor tira de un remolque cargado sobre un camino plano.
con una fuerza horizontal y constante de 440 newtons. Si la masa total del remolque y su contenido es de 275 kilos, ¿qué aceleración tiene el remolque? Y me dice que despreciemos todas las fuerzas de rozamiento. Entonces, tenemos acá el paso número 1, un dibujito de todo el sistema, el tractor unido al remolque, ¿sí? Pero bueno, yo voy a focalizar o poner la atención en el remolque. Voy a aislar esta parte del sistema, para plantear el diagrama de cuerpo libre. Entonces, en el remolque voy a tener la normal y el peso, ¿sí? Que van a ser iguales, van a tener el mismo valor, ¿sí? Y luego voy a plantear la sumatoria de fuerzas en el eje X, la fuerza con que tira el tractor, que es de 440 newtons, va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, 440 newtons igual a la masa, que es 275 kilos, por la aceleración. Yo tengo que despejar de esta ecuación la aceleración. Entonces paso dividiendo el 275 kilos y me da una aceleración de 1,6 metros sobre segundos. Con la sumatoria de fuerzas del eje Y no tengo que hacer nada, ¿sí? Porque el remolque no se está moviendo sobre ese eje, ¿sí? Sino que lo está haciendo sobre el plano horizontal. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos dos bloques con masas. M1 igual 2,5 kilos, M2 3,5 kilos, que descansan en una superficie sin fricción y están conectados por una soga. Se aplica una fuerza horizontal de 12 newtons a M1, como se indica acá en esta figura. ¿Qué magnitud tiene la fuerza de las masas, es decir, del sistema en total? Y en el punto B me pregunta qué magnitud tiene la fuerza T en el hilo. Bueno, cuando aplicamos la segunda ley de Newton, es importante saber que esta ley es válida tanto para el sistema total, o sea, si yo considero este todo, como para cada uno, ¿sí?, de las partes de ese sistema. Yo la ley de Newton la puedo aplicar en el sistema total, o la puedo aplicar acá, o la puedo aplicar acá, ¿sí? Bueno, ¿qué datos tengo? Que la masa 1 pesa 2,5 kilos, la masa 2 es de 3,5, la fuerza F, que es la que tira del cuerpo 1, es de 12 newtons. Entonces, tengo que averiguar la aceleración y la tensión. Esas son mis dos incógnitas. Entonces, para el punto A, yo voy a tomar el sistema total, ¿sí? Entonces, voy a tomar esta fuerza, voy a tomar como masa la sumatoria de M1 y M2, como que si tuviera un bloque solo que pese M1 más M2, ¿sí? Y voy a considerar que el peso de esta soga es despreciable, ¿sí? Entonces, tomando el sistema total, la aceleración es igual a la fuerza neta sobre la masa total. Entonces, la aceleración es igual a F dividido M1 más M2. F vale 12, M1 2,5, M2 3,5 y esto me da que este sistema se va a mover todo con una aceleración igual a 2 metros sobre segundos cuadrados. Bueno, acá obvié el paso del sistema de coordenadas, pero esto sería el eje X. En el eje Y tendríamos la normal y el peso, ¿sí? No planteé en este caso
las ecuaciones del eje vertical porque el movimiento que nosotros estamos considerando es sobre el eje horizontal. Vamos a pasar al punto B. Para calcular la tensión, vamos a considerar solo una parte del sistema. Yo puedo calcular la tensión considerando solamente el cuerpo de masa 1 o puedo calcularla considerando el cuerpo de masa 2. En ambos casos nos tiene que dar lo mismo, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, vamos a empezar por el más simple, que sería la masa 2, donde yo solamente voy a tener en las sumatorias de fuerzas, es en el eje X, la tensión de la soga. Entonces me va a dar que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la tensión y esto va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. El dato de la masa 2 lo conocemos, la aceleración es la que calculamos en el punto A. Si hacemos los cálculos, esto me da que la tensión ejerce una fuerza de 7 newtons. Pero dijimos también que podíamos plantearlo para el caso del bloque 1, ¿sí? Y la tensión me tiene que dar la misma porque es la misma soga y en la misma situación. Entonces, en este caso, para este cuerpo, la sumatoria de fuerzas o fuerza neta va a ser igual a la fuerza que tira de estos dos bloques menos la tensión de la soga, porque la soga va a ir en el sentido contrario, por la masa del cuerpo 1 por la aceleración. Entonces, despejando tensión, nos queda que la fuerza menos la masa por la aceleración va a ser igual a la tensión, ¿sí? Entonces, reemplazando con los datos conocidos, la fuerza de 12 newtons menos la masa 1, que es de 2,5 kilos, por la aceleración, que es la misma que calculamos en A, nos va a dar que la tensión también es de 7 newtons, ¿sí? Nos da igual. En este ejemplo tenemos un automóvil de peso W que descansa sobre los rieles inclinados de una rampa que conduce a un remolque. Solo un cable conectado al auto y al armazón del remolque evitan que el auto baje de la rampa. Los frenos y la transmisión del auto están desactivados. Calcule la tensión en el cable y la fuerza con que los rieles empujan los neumáticos. Bueno, acá tenemos planteado el esquemita de la situación, el auto unido por un cable al remolque que está sobre una rampa que tiene una inclinación, un ángulo de inclinación alfa. En este caso, para resolver el ejercicio no tenemos que hacer cuenta, no es un ejercicio numérico, sino simplemente plantear las ecuaciones, ¿sí? La ecuación de Newton para cada uno de los ejes. Entonces, las fuerzas que van a estar actuando son la tensión que ejerce el cable, la normal es la fuerza que ejerce la rampa sobre las ruedas del auto y el peso W del auto. Planteamos, como dijimos, un sistema de coordenadas que sea apropiado. El eje de las X va a ser paralelo al plano, va a tener la dirección del plano inclinado y el eje de las Y tiene la dirección de la normal. Entonces acá lo que tenemos que hacer es descomponer también la fuerza peso en sus componentes X e Y y plantear la sumatoria de fuerzas para cada eje. Las sumatorias de fuerzas en
en el eje Y van a ser la normal menos la componente en Y del peso, que es W, que es peso, por coseno de alfa. Normal menos componente en Y del peso. Como el auto no se mueve en ese eje y está quieto, la normal va a ser igual a la componente Y del peso. Y sobre el eje X, las fuerzas que están presentes son la tensión de la soga y en el sentido opuesto, por eso se resta, la componente en X del peso. Sumatoria de fuerzas en X, tensión de la soga o cable, menos la componente en X del peso. En este caso, como el auto está quieto, tampoco se está deslizando sobre la rampa, la aceleración también es cero. Entonces, esta fuerza o tensión que ejerce la soga va a ser igual a la componente en X del peso del auto. Bueno, les dejo unos ejercicios para resolver y los discutimos en la próxima clase por Zoom. Saludos para todos.